Bien, seguimos entonces en nuestra serie de Una Fe Viviente. Vamos a entrar ya al penúltimo argumento. Nos queda todavía uno más que la otra semana, si Dios lo permite, Ervin estará con nosotros. Y el texto para el día de hoy es Santiago 4:13 hasta el capítulo 5, versículo 6. Vamos a hablar de dos grupos de personas que habían en aquella comunidad y que son importantes también para nosotros el día de hoy: los traficantes y los ricos. Bien, y vamos a hablar un poco en cuanto a esto. Ahora, el argumento para el día de hoy, o el argumento que estamos trabajando, dice que una fe viva distingue entre lo eterno y lo temporal. Muy bien, y ahí es donde vamos a trabajar en esta mañana, si Dios lo permite, trabajar entre cómo nuestra fe viviente, una fe que es genuina, una fe que nace por la palabra de Dios, una fe que es movida por el Espíritu Santo, me va a guiar a mí, como creyente, bien, a poner la mirada no en lo temporal, sino en lo eterno. Sin embargo, y aquí hago una salvedad muy importante, eso no significa que estamos fuera del mundo. A veces queremos poner la mirada en lo temporal y como que nos queremos sacar del mundo en que vivimos, en el cual Dios nos ha colocado y que somos parte, quieras o no, de una cultura, de una política, de una sociedad, de un mundo financiero, y que desde una perspectiva bíblica podemos vivir una vida plena en el Señor. Muy bien, entonces es necesario que aprendamos nosotros, y aquí me quiero conectar con la semana pasada, en Romanos capítulo 8, bien, que aprendamos a fijar la mente en lo eterno y no en lo temporal. Porque es un proceso por el cual vamos a ir, decir, voy a fijar la mente, de acuerdo al texto que utilizamos la semana pasada en Romanos capítulo 8. Antes de ir a Romanos, quisiéramos hacer una pregunta medio filosófica. A veces ando así como medio filosófico, ¿verdad? Que ni yo me entiendo lo que quiero decir. Pero, ¿qué pasa si la vida es vida y no es vida eterna? ¿Qué pasaría si la vida es vida bios, en griego es dos palabras, bios y zoe para vida, si es vida biológica, como nos lo enseñaron en la escuela? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Qué pasa si eso fuera vida? O la vida que encontramos en las Escrituras. ¿Cómo viviríamos esos años? ¿Realmente pensaríamos en invertir en lo eterno? ¿Tendría algún propósito lo espiritual? Si al fin y al cabo es nada. ¿Y qué pasa si no tenemos la esperanza de la vida eterna? ¿Qué pasa si nosotros como creyentes solamente vemos la vida y no pensamos, no procuramos desarrollar el concepto maravilloso de la vida eterna? Que esa es la vida abundante. ¿Abundante en qué? En todo. Abundante en cómo afronto la vida, en cómo respondo a las diferentes situaciones de la vida. Y hay una historia que Jesús cuenta, ¿se acuerdan de esa historia? Un hombre, dice, cualquiera que oye estas palabras va a ser como un hombre prudente. Bien, ¿qué hizo? Edificó su casa sobre la roca. Y vino todo tipo de tempestad y estuvo firme. Bien, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero otro, el insensato, construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó después? Vino la desgracia. En este ejemplo, y luego vamos a ver un poco más este texto más adelante, pero es muy importante que comencemos a plantear nuestra fe viva que distinga entre lo temporal y lo eterno. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos esa habilidad, esa perspectiva de decir, esto es temporal, esto es eterno. Y la Biblia nos enseña en cuanto a esto. Vamos rápidamente, por favor, a Romanos capítulo 8, que es lo que hablamos la semana anterior. Romanos 8, versículo 5 primero. Dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La Nueva Versión Internacional dice que los que son de la carne fijan la mente en las cosas de la carne. Capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué es eso? Temporalidad. Bien, temporalidad. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, es decir, lo eterno, que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía muy claro esto. Pablo dice, vean amigos, yo tengo muy claro que
que las aflicciones presentes son temporales. Ya está. ¿Qué nos aqueja hoy? ¿Qué le aqueja a usted hoy particularmente? ¿Qué situación le está trayendo conflicto? ¿Cuál pecado lo tiene agarrado? ¿Cómo está usted padeciendo en ese tiempo? Y aún otros tipos de sufrimientos. Estoy claro que las aflicciones presentes no son nada, bien, y leo literalmente, no son comparables con la gloria venidera. Y Pablo tenía muy claro este asunto. Muy bien, en lo temporal, según lo que aprendemos en las Escrituras, segaremos carne y muerte. Eso es lo que dice Romanos. En lo temporal segamos carne y muerte. En lo eterno segaremos vida, bien, segaremos espíritu y vida. Es lo que acabamos de leer en Romanos. Y la semana pasada hablábamos de que no se trata de que no puedo. Pasa más por un asunto de no quiero. Y la diferencia entre el no puedo y el no quiero radica aquí. Cuando yo no quiero tener una perspectiva de eternidad, voy colocando mi mirada en lo que es temporal, en lo que es pasajero. Bien, en lo que se va a acabar. Y Santiago y otros más autores nos van a enseñar sobre algo muy importante. Y en la segunda parte, al final, vamos a hablar de esas tres palabras. Bien, arrepentimiento, cosmovisión y transformación. Porque estos tres elementos van a ser fundamentales para nosotros en la vida para tener la capacidad de que, Señor, necesito pensar más en lo eterno. Señor, necesito menguar o decrecer en lo temporal. A ver, no estoy hablando de un dualismo o de que, estas cosas son de lo eterno, estas cosas son de lo temporal. Bueno, el trabajo es temporal. La salud es temporal. Esto es temporal. No estamos hablando de esto porque aún estas cosas son importantes en lo eterno. Tiene que ver con la perspectiva de cómo afronto la vida. Y vamos a ver al final que en Cosmovisión vamos a hablar de diferentes cosas desde una perspectiva bíblica, desde una cosmovisión bíblica. Entonces es muy importante no decir, lo eterno es lo de este mundo. El trabajo, lo temporal es lo de este mundo. El trabajo, el estudio, yo me voy a dedicar solamente a concentrarme con el Señor porque sí es cierto. Pero hay mucho más allá detrás de lo que las Escrituras nos enseñan. Vamos a Santiago capítulo 4, por favor. Vamos a leer los primeros versículos. Santiago 4, 13 hasta el 17. Muy cortitos. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago nos va a hablar de algo muy importante. Primero hace una pregunta filosófica que la resalto. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Filosofemos. No tenemos tiempo. Pero la Biblia dice que es niebla, que es limitada y que es temporal. Ya está. Esta vida tenemos cierta cantidad de años, lo que vivimos y se acabó el asunto. Les recuerdo nada más, tal vez es un poco pobre la comparación, pero creo que me va a entender. Si usted vio la película de Gladiador, que es nueva, salió hace como 25 años, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el chavalo llega y se pone frente a sus ejércitos antes de enfrentar a los bárbaros con la espada en mano? Y él dice algo que a mí siempre me quedó grabado. Lo que hacemos en vida resuena por la eternidad. Era un pagano, es mentira, es una película, pero así es. Como yo afronto esta vida, como yo vivo en esta vida, como siembro en esta vida, hay una función también de eternidad. Y Santiago nos va a hablar en primero de estos hombres, de los traficantes, llamémosles de los traficantes. Bien, vamos a decir que los traficantes, vamos a decir que los traficantes son personas negativamente autosuficientes. ¿A qué nos referimos? Hay cierta autosuficiencia o codependencia que es necesaria. Es decir, una persona no puede depender solamente de sí mismo, tiene que apoyarse en otros. Hay cierta forma de autosuficiencia en la dependencia del Señor que es buena, que la persona crezca. Pero esta es una autosuficiencia llena de soberbia.
Y esta autosuficiencia es planear la vida fuera de la voluntad de Dios. Los traficantes, porque aquí lo que dicen, vamos allá iremos y traficaremos un año. Los traficantes dicen, yo no considero a Dios en mis planes. Yo voy a ir a traficar, a hacer plata y que todo se acabe. En ciertos comentarios, y aquí me disculpo por la palabra, dice que estos son los que se jactan de su propia estupidez. Y cuando hablamos de la palabra estupidez o estúpido, torpeza notable en comprender las cosas. Para nosotros en nuestro contexto suena feo, ¿verdad? Decir la palabra o llamar a alguien de esa manera. Pero me llamó mucho la atención esto. Este tipo de personas son los que se jactan de su propia estupidez. Los que se jactan, y uso la Real Academia Española, los que se jactan de tener una notable torpeza para comprender las cosas. Estas personas que dicen, mañana voy a ir a tal lugar, voy a traficar y voy a hacer lo que yo quiera, sin considerar al Señor ni lo que Él quiere. Lucas capítulo 18, había un rico que tenía muchísimo dinero y como tenía sus graneros llenos, llenísimos, ¿qué dijo? Voy a construir más graneros y sigo acumulando riqueza. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Necio, insensato, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Dónde está el sentido de eternidad en este necio insensato? ¿Dónde está? No lo está. ¿Dónde está el sentido de eternidad en aquel que construye su casa sobre la arena? No la está. ¿Dónde está el sentido de eternidad en nosotros que vamos afrontando día con día nuestras vidas y vamos respondiendo netamente de lo temporal, de lo que se apaga? Pensando que yo soy dueño de mi vida, pensando que yo puedo elegir lo que yo quiera porque al fin y al cabo es mi vida, al fin y al cabo son mis decisiones, al fin y al cabo es mi dinero, al fin y al cabo es mi tiempo, al fin y al cabo es mi decisión. Necio. Lo que has acumulado, lo que has guardado, ¿de quién será? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es el sentido que el Señor va poniendo en las Escrituras. Y estos traficantes, estos que en el versículo 13 dice, vamos allá, trafiquemos, hagamos, y no saben ni siquiera si se van a levantar mañana. ¿Tiene usted la seguridad que se va a levantar mañana? Yo no, pero asumo que sí. Espero que no pase nada hoy, ¿verdad? Porque sería medio complicado, ¿verdad? Pero este texto aplica totalmente a nosotros. No sabéis lo que será de mañana. ¿Qué es vuestra vida? Es temporal, es pasajera. Ahora, Santiago va a usar dos palabras muy importantes, bien, en el versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Cuando hablamos de soberbia, la NBI usa la palabra fanfarronería. Es un fanfarrón. Es algo sin sentido. Es el estado de orgullo y arrogancia, bien, y aparte que es orgullo y aparte que es arrogancia, aparte de todo eso, no tengo base alguna para responder de una manera coherente. No tengo ningún tipo de base. Es una soberbia. Voy a actuar, voy a responder de esta o esta manera, bien, sin ningún tipo de fundamento. Entonces yo hago una pregunta. ¿Tenemos nosotros alguna base, algún fundamento para edificar nuestras vidas? Por supuesto que sí, tenemos la palabra de Dios, este es el fundamento. La Biblia también enseña de que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Esta palabra soberbia es la misma palabra del versículo que usamos la semana pasada, 1 Juan 2:15, cuando habla de la vanagloria de la vida. Bien, habla de la vanagloria de la vida. Ahora, veamos algunas cosas que me parecen importantes que consideremos en cuanto a nuestra cosmovisión. Veamos versículo 15-16, por favor. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Leo también el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Bien, enfrentamos la vida, vamos viviendo con diferentes dificultades, situaciones y demás. ¿Qué debo preguntarme? ¿Esto que estoy viviendo hoy es pasajero
o es eterno o es permanente? Como estoy respondiendo a esta situación de la vida, ¿es pasajero? ¿Es temporal? Según versículo 15, me pregunto, ¿esto que estoy viviendo es la voluntad de Dios? ¿El Señor quiere que yo haga esto? Le preguntamos a Dios las cosas, en oración, quiero decir, y esperamos que Él nos responda con su palabra y con paz y con guía y con consejo. O nos levantamos y decimos, mañana vamos a ir a tal lugar, traficaremos y estaremos allí tanto tiempo. ¿Se dan cuenta? Podemos notar nosotros, hermanos, ese sentido de eternidad y traigámoslo a nuestra realidad. Le preguntamos a Dios qué es lo que tenemos que hacer, porque el versículo 14 dice, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, que por cierto es una muletilla más de nuestro lenguaje español, ¿verdad? Mañana voy a ir a trabajar si Dios quiere. En serio, si Dios quiere, usted lo tiene realmente como que está dependiendo de la voluntad de Dios para el día de mañana, o simplemente lo decimos porque sí. Tercero, ¿me guía la humildad o al orgullo? Porque estos traficantes, estos autosuficientes, se estaban jactando en sus soberbias, estaban orgullosos de su propia estupidez, para usar los conceptos correctos. Y estos traficantes jactanciosos iban creciendo en su orgullo, son soberbios. Esto que estoy enfrentando, que estoy confrontando, ¿me guía a la humildad o me guía a la soberbia? Vamos por favor a 2 Corintios, y si no se va a acordar de nada más el día de hoy, a este versículo memorícelo, por favor, imprímalo, no sé lo que a usted le sirva, porque realmente es sumamente importante. 2 Corintios 4:18. Y Pablo está hablando acá en 2 Corintios, en toda la carta Pablo está defendiendo su ministerio, y parte en el capítulo 4 habla en cuanto a la fidelidad, en cuanto a la permanencia en el Señor, en cuanto a la obra de Satanás. Versículo 7, por ejemplo, habla de que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, y habla de toda esa dualidad entre lo temporal y lo eterno. Pero fíjense el versículo, vamos a leer desde el 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el cuerpo se va gastando, lo temporal se va gastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea, temporalidad, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eternidad. 18, este es el versículo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pregunto entonces, ¿es esto pasajero? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Me guía a la humildad o al orgullo? Esto que estamos pasando, mis queridos hermanos, ¿es temporal o es pasajero? Se ve desde una perspectiva humana, se ve desde una perspectiva de lo pasajero. Sí, va a pasar. No se ve, no lo puedo ver, eso es eterno. Y nuestro llamado es, con los ojos de la fe, a ver lo que no se ve. Esos son los ojos de la fe. Ver nosotros lo que nadie más ve, porque tienen la visión muy corta. Y podemos ver mucho más allá de simplemente el vivir 70, 80 o 90 años. ¿Dónde está colocada nuestra visión? ¿Dónde está el sentido de humildad? ¿Dónde está el sentido de procurar huir de esta autosuficiencia, de esta vida llena de orgullo? La Biblia de las Américas traduce este versículo, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Termino esta primera parte con el último versículo, volviendo a Santiago, capítulo 4, último versículo de ese capítulo 4, bien, que yo creo que Santiago, en la sabiduría que Dios le da, realmente va a darnos una luz sumamente importante. Bien, hay algo que a mí me llama la atención, que entre los creyentes es muy usual, bien, y es la idea de categorizar bueno o malo. Y cuando alguien hace algo, usualmente la persona dice, pero lo que yo hice no es malo. A ver, dígame dónde es pecado. A ver, demuéstreme. Esto que yo hice no es malo.
Y entendemos bien que dentro de las Escrituras encontramos muchas zonas grises, o en la vida encontramos cosas grises. Hay cosas que estamos ahí como, no es malo, pero tampoco es bueno, me estoy acercando, ¿verdad? Pero cuidado, ojo. Es muy importante que nosotros sepamos filtrar y aprendamos a responder desde la humildad. Porque esa perspectiva de que esto y esto sí y esto no, algunas veces es un poco soberbia. Esto es malo, esto es bueno y no hay nada más que eso. Hay temas en cuanto al pecado que es blanco o negro y se acabó. Punto, no hay nada más que decir. Pero la vida no es blanco o negro y se lo dice una persona que lucha con eso todos los días. No es que es blanco o negro, ojalá fuera todo blanco o negro. Hay entre el blanco y negro una serie, un segmento de grises. Y que en ese segmento de grises es cuando nosotros tenemos que aprender a responder. ¿Cómo? Desde el sentido de eternidad. ¿Cómo voy a responder a la vida sabiendo que estoy caminando por diferentes situaciones que son complicadas? Antes de ver Santiago, quiero leer rápidamente Filipenses 2:4. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Un sentido de humildad, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús hubiera tenido puestos sus ojos en lo temporal, ¿saben qué hace? No va a la cruz. Porque es mejor lo temporal que lo eterno. No va a la cruz. Pero entendiendo las implicaciones eternas de una decisión, Él se humilla a sí mismo de ser Dios a ser hombre, y siendo hombre se humilla a hacerse un esclavo, siendo inocente, yendo a la cruz del Calvario, para que Él nos diera perdón a usted y a mí por nuestros pecados. Se humilla a sí mismo con una visión de eternidad, pero nosotros no. Jesús sí, pero nosotros no. La exhortación de Pablo es muy clara en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? El de humillarse con un sentido de eternidad. ¿Es fácil? No, por supuesto que no. ¿Es un concepto aceptado por el mundo en que vivimos? No, por supuesto que no. ¿Es normal dentro de nuestras iglesias? No voy a responder. ¿Es normal en nuestro día a día tener este sentido de eternidad? Volvamos a Santiago. Si no nos queda claro, ahí hay varias versiones de lo que Santiago nos enseña. Dice el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Un sentido de eternidad o un sentido de temporalidad. ¿Qué es la vida? ¿Qué es su vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿Cuántos años vamos a vivir? No lo sé. No tengo la más mínima idea de cuántos años vamos a vivir, ni ustedes ni yo. Pero sí hay una cosa que queda muy claro y que Santiago nos explica. Va a ser trascendental el cómo respondemos a la vida diaria en las situaciones en que el Señor nos permite vivir. Si con un sentido de temporalidad, con la actitud de los traficantes, voy a hacer mi vida y nadie me tiene que decir nada, menos el Señor, o me voy a humillar a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Seguimos entonces hablando en Santiago, y antes de empezar, ahora hablaba con doña Marielos, ahí nos pusimos a filosofar un poco, y me acordé de un pasaje que no sé por qué no me acordé antes, Eclesiastés capítulo 3, aquí este libro tan psicodélico, ¿verdad?, de Eclesiastés. El autor Salomón habla en los primeros versículos, habla sobre que todo tiene un tiempo. Tiempo para esto, tiempo para lo otro, tiempo para acá, tiempo para allá. Y después concluye a partir del versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Otra versión dice, ¿qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? Vuelve a decir, versículo 10, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Les leo en Nueva Versión Internacional el versículo 11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza del principio, de principio a fin. Y es que hay un sentido de eternidad. Bien, aún las personas no creyentes, hablaba con doña Marilos ahora, creen en algo más. La mayoría. Hay algo más, el destino, el universo, las galaxias, cualquier ocurrencia, por más cerrada que sea, hay ese sentido de hay algo más, de no estamos solos, y ponen ellos lamentablemente su confianza en algo falso, en algo que no existe. Por eso la continua exhortación, al menos en los profetas, de buscar al Señor, de decir no busquen en los ídolos, no tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, tienen nariz y no respiran, tienen orejas y no escuchan. Bien, es el sentido de hallar y colocar el sentido correctamente en la persona del Señor. Ahora, Santiago nos va a hablar ahora, bueno, no, les va a hablar a los ricos, ¿verdad? Y son, sí, literalmente a los que tienen dinero, ¿verdad? Y es que en estas comunidades, y aún muchos comentaristas están de acuerdo en decir de que está hablándole a los ricos de toda la sociedad, no solamente en la iglesia, sino a todas aquellas personas que tienen riquezas materiales, porque el corazón de estos ricos es la injusticia, bien, es hacer mal, abusar de personas para incrementar sus ganancias. Ahora, si está mal visto en una sociedad sin una cosmovisión bíblica o cristiana, ¿cuánto más para un creyente? ¿Cuánto más para una iglesia que sea un lugar que abusa de personas para incrementar ganancias, sea económicas o cualquier otro tipo de ganancia? La iglesia no está para abusar ni está para ganar nada. Y somos la iglesia y somos una comunidad que procura el crecimiento en comunidad en todo sentido. ¿Levantamos una ofrenda? Sí, por supuesto, porque se requiere, pero bajo los principios que Leo explicaba ahora, dando con alegría, bien, no por obligación y sabiendo que cada quien da cuentas al Señor. Si usted algún día está en una iglesia, se va a esta iglesia por alguna razón, y le quieren controlar cuánto dan, le quieren controlar qué hace, cómo viste, cómo se desarrolla, cómo sea, cuidado, probablemente no sea un lugar seguro. Bien, o cualquier otro lugar. Algunas consideraciones en cuanto al dinero. Bien, primero, establezcamos que el dinero es amoral. Bien, no es bueno, no es malo, sino que depende del uso que se le dé, ¿verdad? El problema con el dinero es amar el dinero. 1 Timoteo capítulo 6 habla que el problema es el amor al dinero. Bien, y todo lo que esto implica, la avaricia, la codicia y demás. Bien, el dinero, así como los talentos, los dones u otras habilidades, son recursos dados por Dios para administrar. Bien, Dios nos bendice, nos prospera, a todos diferente, bien, pero hay un sentido de responsabilidad y administración, por eso cada domingo o entre semana, bien, cada uno debería tomar conforme fue prosperado y dar algo. ¿Cuánto? Dar algo. Eso es un problema entre usted y Dios y nada más que Dios. Bien, pero es parte del principio en cuanto a esto. Ahora, el dinero puede ser temporal o puede ser eterno. Depende de cómo yo lo invierta. Yo lo puedo invertir en una visión de eternidad, en lo que tiene valor eterno, no lo que se queda aquí, o me lo puedo dejar yo y me lo puedo quedar. Hace unos años, unos meses, estaba viendo las noticias, ¿verdad? Y me salió una noticia de que el sueldo que le iban a pagar a Cristiano Ronaldo ahora en el nuevo equipo, ¿verdad? No me acuerdo cuánto era algo, no me acuerdo, era una fortuna. Paso la noticia porque era un periódico español y estaban haciendo un reportaje, creo que era en Etiopía, que habían mandado equipos médicos y que estaban buscando recursos para financiar equipos de sobrevivencia. El hambre y la falta de agua estaban matando no sé cuántas personas diarias y necesitaban buscar fondos para entregar a cada persona un equipo de sobrevivencia, no para vivir, un equipo para sobrevivir, y cada equipo tenía un costo de $2 y estaban escasos de recursos. Entonces yo muy sarcásticamente me devolví, vi los miles de millones, cientos de millones que le pagaban
a Cris. Y luego, sí, hablamos, yo le dije, Cris, y luego, ¿cuánto se necesita para que una persona sobreviva una temporada de su vida? Es absurdo. Bien, y esto es lo que Santiago nos va a decir. Capítulo 5, versículo 1 hasta el 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago es clarísimo en cuanto a esta injusticia, bien, que estas personas vivían en esta sociedad. Hablamos de los traficantes autosuficientes, hablamos de los ricos, de los injustos. Pasa ambas formas de vida por un sentido de temporalidad o por un sentido de eternidad. Los ricos, y soy enfático, el problema no es el dinero. Abraham era un hombre sumamente rico, David era excesivamente rico, bien, pero supieron usar y vivir una vida concentrada en la voluntad de Dios. Las riquezas sin la justicia de Dios son nada más posesiones temporales y vanas. Sus riquezas, sus tesoros, sin la perspectiva de Dios, sin la justicia de Dios, no son nada. Las riquezas en la justicia de Dios son recursos que honran al Señor y muestran su carácter. Porque otra vez, vamos afuera y escuchemos esta posición de temporalidad en cuanto al dinero. Acumule dinero, guarde, todo lo que sea dinero, genere. Y si usted puede generar más dinero a una costa del salario de sus trabajadores, que es lo que Santiago dice aquí, porque en el versículo 4 dice que no les pagaban el jornal. En estos tiempos se pagaba el día. Trabajaban un día, su denario. Se pagaba otro día, su denario. Y los ricos, teniendo riqueza, mucha riqueza, les decían, no, mañana le voy a pagar el día de hoy. Y al día siguiente, no, pasado mañana. Además, juntemos todo para... Y les retenían cuando esas personas vivían al diario. O sea, esta gente no iba a Primark a comprar para el mes. Vivía del diario. Y los ricos que tenían sus casas llenas de comida, de alimentación, bien, ¿qué hacían? No les pagó hoy. Sabiendo que ese pago iba a depender su comida, sus necesidades básicas del día a día. Esta es la injusticia de una temporalidad, ¿bien? Y es una riqueza equivocada. Ahora, Santiago les va a hablar de dos tipos de miseria. Cuando hablamos de miseria, son las dificultades que terminan en una desdicha, ¿bien? Y estos ricos no solamente estaban generando miseria presente a los pobres, sino que estaban cosechando miserias eternas. Fíjense qué es lo que hacían. Capítulo 5, versículo 2. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. En el versículo 2, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Las riquezas, las ropas y el oro, lo que en la temporalidad brillaba, la ropa buena que tenían, el dinero que acumulaban, todo lo que brillaba y lo que muchos deseaban, para el Señor desde una perspectiva de eternidad, estaban podridas, comidas por polillas y tenían moho. Para ellos que no podían ver más de sus propias narices, sus riquezas era lo único y más grande que tenían. No necesito nada, ni siquiera de Dios. Y si para acumular más riqueza debo seguir siendo injusto, no hay ningún inconveniente. Pero delante de Dios, ¿qué dicen? Lo que usted ve ahora como algo que es válido, que es bueno, que es su gloria, para mí, dice el Señor, no sirve de nada. Está podrido. Tiene moho. Está comido por polillas. Esa es la diferencia de una perspectiva de temporalidad y una perspectiva de eternidad. Entonces, yo hago la pregunta necesaria. ¿Cómo ve el Señor mis bienes presentes?
Y no hablamos de mucho o poco. Más allá de mucho o poco, cada uno de nosotros tiene por lo menos para vivir lo básico. A veces la pasamos difícil, a veces un poco más holgado. Sea lo que sea que tengamos, inclusive valores, principios, prácticas, bien, posesiones, recursos. ¿Cómo los ve el Señor? ¿Los ve como una herramienta para que sepamos vivir honrando al Señor? ¿O el Señor tiene esta perspectiva de una miseria temporal? Pero aparte de eso, versículo 4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Cometieron injusticias por amor al dinero. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, lo han mezclado, lo han gastado en abundancia. Habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza, para el día del juicio. Se engordaron con placeres egoístas y vanagloriosos. Versículo 6. Han condenado y dado muerte al justo. Y el justo no puede hacer resistencia. Bien, condenan y matan al justo. Versículo 6. Bien, es aquí donde nosotros tenemos que recordar algo importante. A ver, ahí está. El juicio de Dios es certero, justo e inapelable. Y esta perspectiva, por supuesto, que aplica para estos ricos en los tiempos de Santiago, pero también aplica para nosotros hoy. Si bien no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, sí que vamos a dar cuentas delante de Dios. Y el juicio de Dios, y aún Hebreos capítulo 10, habla de que, capítulo 12, que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Que hay, por supuesto, que tenerlo en una cosmovisión y tenerlo presente al Señor. Bien, quiero terminar con algunas cosas muy puntualmente, y creo que hemos hablado muy marcadamente entre una visión de temporalidad y una visión de eternidad. Bien, ¿cómo hacemos nosotros, si tenemos una visión de eternidad, seguir sosteniéndonos en esta? Y si no la tenemos y luchamos con lo temporal, con lo pasajero, con lo que se va, ¿cómo podemos construir bien nosotros una perspectiva diferente? Vamos a leer este pasaje que es Mateo capítulo 7, versículo 24. Yo lo puse aquí y quise remarcar algunas palabras, que es con lo que empezamos en esta mañana. Cualquiera pues que oye estas palabras, y está hablando todo lo que Jesús ha enseñado, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y las hace, ¿se dan cuenta? ¿Por dónde empezamos? El que oye y hace. El que oye y aprende. El que escucha y hace. En Mateo 13 aparece la misma función en cuanto a la parábola del sembrador. Uno oye la palabra y luego la deja morir. Otro oye la palabra y el enemigo la quita. Otro oye la palabra y se consume entre espinos y piedras. Pero el último tipo de persona dice: el que oye y hace la palabra de Dios produce fruto. Tiene que ver necesariamente con una obediencia sumisa al Señor. El que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la eternidad, sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los traficantes? ¿De qué estaban orgullosos? De su propia estupidez. Ese insensato es una persona sin cerebro, sin sentido, sin lógica. A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Note que lo que viene contra la casa del que fundó sobre la roca y el que fundó sobre la casa de la arena es lo mismo. No fue más liviano uno que otro. Fueron las mismas circunstancias que tuvieron que enfrentar. El asunto es que el fundamento era diferente. El fundamento era diferente. Dice el versículo 27, descendió lluvia, dice al final, y cayó, y fue grande su ruina. Yo creo que podríamos terminar aquí con esta parábola del Señor y darnos por satisfechos. Pero es muy importante, día con día, y esto es lo que es paradójico, en la temporalidad de nuestra vida,
porque la vida es temporal. Dijimos que la vida es nada, se esfuma, es como la hierba, es como la niebla. Bien, en la temporalidad de nuestra vida, en la limitante de nuestra humanidad pecaminosa, luchamos con el pecado día con día. Bien, en esa temporalidad ilimitante, tener la habilidad, como decía un autor, de ser ciudadano de dos reinos. Es decir, que puedo levantar mi mirada e interpretar lo que vivo día con día, la lluvia, los ríos, los vientos, los golpes, interpretarlos desde un sentido de eternidad. Es decir, ¿esta circunstancia me está afectando? Sí. ¿Soy exento por hijo de Dios? ¿Por ser hijo de Dios? No. Sufro igual que cualquier persona. Sin embargo, mi respuesta va a ser diferente porque estoy fundamentado sobre un sentido de eternidad, sobre el eterno. Y esto me lleva a humillarme delante del Señor. De no hacerlo, estaría respondiendo desde mis propias habilidades humanas y limitantes, es decir, desde la temporalidad. Hablamos entonces de lo importante de que aprendamos a fijar la mente en lo temporal y no en lo eterno. Vamos a leer Romanos capítulo 12, 1 y 2. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que lo tengo aquí en la pantalla. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, cantábamos ahora, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Señor, me entrego como un sacrificio vivo, que es algo contradictorio. Los sacrificios debían morir. Este es un sacrificio vivo, presente. No se amolden al mundo actual. Se lo digo de otra manera. No asuman una visión de temporalidad. No piensen como el mundo solamente en lo temporal, en lo limitante. Sino, y eso es lo que me encanta en Romanos 12, transformados mediante la renovación de vuestra mente. Un cambio de cosmovisión. Cambia mi mente. Antes yo pensaba, cuando yo conocí a Cristo cuando tenía 15 años de edad, y mi mentalidad hasta los 15 años, bueno, hasta un poco más, era: voy a estudiar no porque me guste, porque quiero tener plata. Esa era mi perspectiva: quiero tener mucho dinero. ¿Y para qué? No sé, porque eso es lo que hay que hacer supuestamente. Y han pasado 30 años desde que conocí a Cristo, sigo necesitando dinero, y el dinero nos ayuda a vivir más tranquilamente, por supuesto, pero al fin y al cabo, no es el fin de las cosas. Hay vida más allá del dinero. ¿Y tenemos lo que necesitamos? Sí. ¿Tenemos de más? Algunas veces. ¿Pasamos por necesidad? Algunas otras. Sí, por supuesto que sí. Pasa por un sentido entonces de temporalidad. Pasa por un sentido de eternidad. Sino que sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Punto. Así, ¿qué implica ese así? Como ya hay una mente transformada, ¿cierto? Así, con una mente transformada, podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que por cierto es buena, agradable y perfecta. En un sentido de eternidad, con un cambio de mente, terminamos construyendo una cosmovisión totalmente distinta. ¿Y qué quiero mencionar? Estas tres palabras: arrepentimiento, cosmovisión y transformación. Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿hablamos de qué? De un cambio de mente. Y este arrepentimiento comienza desde que escuchamos el Evangelio. Porque antes de conocer a Cristo, bien, nuestra mente no estaba concentrada en el Señor. Cuando llegamos y somos confrontados con el Evangelio, hay un cambio en nuestra forma de pensar. Ahora entiendo que soy pecador. Ahora entiendo que Cristo murió por mí. Ahora entiendo que tengo vida nueva y abundante. Hay un cambio de mente. Hay un cambio de camino, hay un arrepentimiento. Cambio de camino, cambio de mente. Y comienzo entonces ahora a vivir en esta otra dirección. Ya no vivo como pensaba antes. Hay una transformación de la mente. Y sigo avanzando. Y ahora que estoy en Cristo y somos nuevas criaturas, lo que yo pensaba antes en cuanto a todo, en cuanto a la vida extraterrestre, ahora que está de moda, ¿lo han visto? Todas las noticias de, bueno, en cuanto al matrimonio, en cuanto a las finanzas, en cuanto a las celebraciones patrias, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al arte, en cuanto al deporte, en cuanto a todo lo que está en la vida, ahora tengo una visión diferente de cómo contestar a lo que voy viviendo día con día.
Antes de conocer a Cristo, ¿qué es? Respondo de esta manera. Tengo esta cosmovisión totalmente extraviada y perdida, buscando esperanza donde no la había, buscando placer donde no lo había, buscando satisfacción donde todo era vano. Una mentalidad de lo temporal, el placer temporal. Conozco a Cristo por la salvación en Él y comienzo un proceso de arrepentimiento que me va a guiar a construir una nueva forma de pensar. Transfórmense en la renovación de su mente. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo. En cuanto a todo. A ver, en cuanto a todo, sí. Mencioné finanzas, sí. Ya nuestra cosmovisión en cuanto a las finanzas tiene que ser diferente a la que teníamos antes. En cuanto a la sexualidad, sí. En cuanto a la cultura costarricense en que vivo, sí, por supuesto que sí. Todo va a cambiar y no lo satanizo ni es malo. Muchos podrían decir, vea, yo leo mi Biblia y trato de ser como el Señor. Muy lindo, muy piadoso y muy todo lo que usted quiera, pero va mucho más. Esa vida en Cristo se arraiga en todo nuestro ser. No solamente en las cosas espirituales, sino que en toda nuestra vida. Ya no voy viviendo así, se amplía en una cosmovisión por el Señor. Y finalmente, entonces, ¿en qué concluimos? En que en ese caminar hay una transformación. Vamos siendo transformados cuando nos sometemos al Señor y cuando Él va cambiando todo nuestro ser. Lo que pienso, lo que siento y finalmente, ¿qué? Lo que hago. Todo va cambiando, desde lo que voy analizando con mi mente, me entra en la mente, lo bajo al corazón y ahora puedo vivir una vida plena y libre en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me está transformando. Ya no a la vivencia anterior, sin Cristo, sin esperanza en lo temporal, sino ahora ¿en qué? En una vida transformada por el Espíritu Santo, que usa la palabra para cambiar mi forma de pensar, mi forma de sentir, y lo que hago ahora es lo natural que surge del Espíritu Santo. No la religiosidad de simplemente cambiarme de religión, de una transformación completa de nuestro ser. Cambia todo, absolutamente todo. No solamente la parte de la religión, o la parte de mi creencia, o la parte de mi convicción. Cambia todo. ¿Cuándo? Cuando aplico a mi vida el concepto de eternidad. Entonces, ¿dónde está usted hoy? ¿Dónde se encuentra en su vida? ¿Cómo está interpretando las vivencias diarias? Como los traficantes con esa autosuficiencia, orgullosos de nuestras propias tonterías, como los ricos, que simplemente acumulo para mí en el día con día, o estoy cada mañana llegando al Señor en humildad. Señor, te necesito para vivir rectamente hoy en mi casa, conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijas, en mi trabajo, en mi comunidad. Quiero honrarte, Señor, con mis finanzas. Quiero honrarte, Señor, con el deporte. Quiero honrarte con mi educación. Quiero honrarte en la misión que me has dado de evangelismo. Quiero honrarte en mi servicio a la iglesia. Señor, quiero honrarte con toda mi vida. Pero vengo cada mañana con esa visión de eternidad. O simplemente nos levantamos día con día, sobrevivimos el día, vamos, trabajamos, volvemos y se acabó el día. Depende de nosotros de cómo vamos a responder.